Ministerio de Educación. Estimadas y estimados especialistas y demás público que el día de hoy nos acompañan en este espacio. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta asistencia técnica, la cual será de mucho provecho en nuestra actuación en lo que se refiere al fortalecimiento de la tutoría y orientación educativa. Mi nombre es Aida Violeta Suta Vargas y soy especialista en tutoría y orientación educativa de la Dirección de Educación Secundaria. Queremos agradecer y felicitar a todos y todas los que hoy nos acompañan, en especial a los especialistas de tutoría y orientación educativa de las direcciones y gerencias regionales de educación, así como los especialistas de las unidades de gestión educativa especial. Reciban ustedes un cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación y reconocer en especial el interés que demuestran al estar presentes en este espacio y el compromiso que asumen al participar en estos espacios virtuales de aprendizaje donde cada día fortalecemos nuevas capacidades. Queremos mencionar que en el marco de las asistencias técnicas que viene desarrollando la Dirección de Educación Secundaria, se ha identificado que necesitamos fortalecer la implementación de la educación sexual integral. Por ello, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que se relaciona a la prevención de la violencia de género. En ese sentido, la asistencia técnica del día de hoy se denomina planificación y uso del cuaderno de trabajo de tutoría. ¿Es amor lo que siento? Y asimismo, socialización del protocolo de acciones frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. Esta asistencia técnica tiene los siguientes objetivos. Primero, brindar orientaciones respecto a la planificación y uso del cuaderno de trabajo llamado ¿Es amor lo que siento?, que está dirigido a estudiantes de quinto secundaria en el marco de las acciones de prevención de la violencia de género. El siguiente objetivo es fortalecer el rol de los especialistas de las DRE, GRE y UGEL sobre las orientaciones consideradas en el protocolo de acciones frente al feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, en el marco del Decreto Supremo 004-2018 MIN. Para el desarrollo de esta asistencia técnica nos acompañan Víctor Vázquez, especialista de bienestar, participación y orientación educativa de la Dirección de Educación Básica Regular. Asimismo, nos acompaña Yanira Vázquez, especialista de tutoría y orientación educativa de la Dirección de Educación Secundaria. Y tenemos como invitada a Miguelina Pentosía Guayanay, responsable del equipo de tentativa de feminicidio, subunidad de asistencia económica de la estrategia Te Acompañamos. Bien, y para iniciar esta asistencia técnica, vamos a invitar a Estefanía Bermúdez Feijó, responsable del equipo Tutoría y Bienestar de la Dirección de Educación Secundaria, que nos brindará las palabras de bienvenida a esta asistencia técnica. Adelante, Estefanía. Muchas gracias, Violeta. Gracias a Yanira y también a Víctor por poner en un espacio tan privilegiado una temática tan importante para nosotros como Dirección de Educación Secundaria y como Ministerio de Educación. Quiero darles la cordial bienvenida a todos los colegas que nos acompañan la tarde de hoy. Hago extensivo también el saludo de mi directora, la señora Elba Casas, quien les manda un cálido saludo, ¿no? Las temáticas que vamos a abordar el día de hoy se encuentran en el marco de acciones priorizadas para el fortalecimiento de las competencias para la implementación de la educación sexual integral. Esta temática es sumamente importante, pues hace que nos centremos en el cuidado de la persona, tanto en un plano físico, como es la prevención de embarazo adolescente, paternidad no planificada,
así como el plano emocional en torno a la autoestima, salud mental, relaciones no tóxicas. Favorece a la hora que nos relacionamos, lo hagamos desde la manera responsablemente afectiva, ¿no? Este espacio también ayudará a aclarar algunos conceptos, desterrar mitos. Han pasado 2 años desde que nuestros estudiantes no están en aula y en las visitas que hemos realizado, los presentes a campo, hemos encontrado muchos hallazgos, una realidad muy álgida, ¿no? Hemos encontrado casos de violaciones sexuales, ¿no? Tocamientos indebidos. Son problemáticas que tenemos que atender desde la manera más urgente posible. Entonces, yo los invito a que puedan participar activamente, hacer las consultas del caso, poner ejemplos de lo que está sucediendo en sus regiones para también que esto sea una apertura a un diálogo y podamos buscar también otros espacios de repente de fortalecimiento que ustedes vean por conveniente, ¿no? Agradecerles nuevamente la presencia, agradecer a Violeta, a Yanira, a Víctor por seguir posicionando esta temática y bueno, vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por tus palabras. Para recordar a los participantes en este momento que deben registrar su asistencia en el link que se va a compartir en el chat de esta asistencia técnica. Asimismo, recordarles que deben apagar sus micros y las preguntas que deseen realizar lo harán directamente en el chat. Bien, ahora para explicarles que esta asistencia técnica tiene dos grandes bloques y cada bloque a su vez presenta dos temas. En el primer bloque vamos a trabajar acerca de las orientaciones para la planificación y uso del cuaderno de trabajo de tutoría. Y a su vez, esto se va a dividir, como les digo, en dos temas. El tema 1 se definirá qué significa violencia de género, cómo afecta a las y los adolescentes esta violencia. Y en el tema 2 se presentará directamente el cuaderno de trabajo, se explicará su uso y cómo se planifica el uso de este cuaderno dentro de la tutoría. Este cuaderno, como les mencioné, es para prevenir, para fortalecer las capacidades, para prevenir la violencia de género en las y los adolescentes, particularmente en quinto y secundaria. En el bloque 2 vamos a abordar el rol y acompañamiento de la DRE, GRE y UGEL e instituciones educativas con respecto a la atención a víctimas indirectas del feminicidio en el sector educativo. Este bloque se divide en dos temas. El primer tema es conocer cuál es el protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. Y en el siguiente tema se trabajará el rol que tienen las DRE, GRE, UGEL e instituciones educativas para la atención de estas víctimas, ¿no? Indirectas de feminicidio en el sector educativo, particularmente los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Bien, y en el tercer bloque resolveremos las preguntas o dudas que se puedan plantear. Ahora empezamos y para ello voy a dar pase a Víctor Vázquez, especialista de bienestar, participación y tutoría de la Dirección General de Educación Básica Regular, quien abordará el primer tema del bloque, denominado la violencia de género. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes, muchas gracias Violeta, buenas tardes con todas y todos. Realmente, bueno, qué bueno poder tener este espacio, como lo señalaba Estefanía, justamente para poder reflexionar y conversar sobre diversos aspectos que afecta a todas las personas, ¿no? Y justamente hoy voy a conversar con ustedes sobre lo que es la violencia de género. Adelante, por favor, en la siguiente lámina. Para entender lo que es la violencia de género es importante que podamos entender tres conceptos o tres términos fundamentales, ¿no? El primero, que es la violencia, el segundo, a qué nos referimos justamente con género, y un último, que son estereotipos de género, porque al fin y al cabo son el elemento fundamental, la pieza clave para entender cómo se da esta violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, si es que desmembramos el concepto, ¿no? Y luego vamos a tener una mirada integral, cuando podemos entender que la violencia hablamos de cualquier situación, acción
que busca generar daño, lesión, infringir sufrimiento, ¿no? Y que hay una lógica o una relación de poder entre una persona sobre otra o sobre un grupo, ¿no? Luego tenemos el otro concepto importante para entender de manera integral lo que es la violencia de género, el concepto de género, ¿no? Y cuando hablamos de género estamos hablando justamente de las características o expectativas que se esperan de cómo deben de ser, comportarse, relacionarse, expresarse, ¿no? Establecer vínculos afectivos, hombres y mujeres. Y cuando hablamos de estereotipos de género, estamos hablando específicamente de aquellas creencias, etiquetas, mandatos sociales, que suelen ser poco flexibles, que suelen ser parametradas, ¿no? Y que justamente plantean de cómo deben de expresar sus afectos, sus emociones, sus conductas, los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones afectivas, un estereotipo sería la creencia, la idea, la concepción de que todas las mujeres son románticas, o que todos los hombres deben ser los que den el primer paso para entablar una relación. Entonces, de ese modo, entendiendo estos tres elementos, podemos entender justamente cuando nos referimos a la violencia de género. Como lo dice el MIN, por ejemplo, la violencia de género va a ser toda acción o conducta que basada en el género causa muerte, daño, sufrimiento hacia otra persona. Además, como Minedu, también hemos hecho algunas precisiones, entendiendo que la violencia de si bien afecta desproporcionadamente a las mujeres, también afecta a los hombres debido a estos estereotipos sobre las masculinidades o estereotipos de género, ¿no? Entonces, la violencia de género, para tener una concepción integral, va a ser toda acción que, motivada por estas creencias, estas ideas, afectan a las personas, en la mayoría a las mujeres, y también puede afectar a los hombres, ¿no? Siguiente. Por eso, cuando hablamos de violencia de género, eh, creo que no pasó. A ver si le podemos dar el siguiente para poder mirar los... Ya, muy bien. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos, hay varias formas de poderla clasificar, ¿no? Entonces, vamos a reconocer que hay dos formas, sobre todo de clasificación muy importantes, que son los tipos de violencia de género y las modalidades de violencia de género. Cuando hablamos de tipos de violencia de género, según nuestro marco normativo, como por ejemplo aquí tenemos la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, nos va a plantear justamente, nos va a definir cuatro grandes tipos de violencia, ¿no? Estas violencias de género justamente vamos a poder ver que son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Vamos a revisar, seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Cada una de estas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de violencia física, estamos hablando de golpes, empujones, jalones que afectan la salud física, la integridad física de las personas. Cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de cualquier situación de chantaje, celos, cibercontrol, amenazas, extorsiones, ¿no? Que afectan el bienestar socioemocional, la salud mental de las personas. Cuando hablamos de violencia, siguiente, ahora sí, por favor. Cuando hablamos de violencia eh, económica, por ejemplo, estamos hablando de cualquier situación en donde los medios o los medios de ingresos económicos o las fuentes que generan ingresos económicos para las personas, ya sean, por ejemplo, títulos, propiedades, recursos, bienes u otros, son afectados, ¿no? Por alguien, ¿no? Como por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Imaginemos que en una situación una persona tiene una juguería y su pareja ingresa al puesto de la juguería y rompe la licuadora, rompe los vasos o lo roba, ¿no? Se lo lleva, entonces está afectando la autonomía económica de esa persona y por eso es que es una forma de violencia económica o también llamada patrimonial. Y finalmente la violencia sexual, que cuando hablamos de violencia sexual es importante entender que tenemos dos formas grandes de entender la violencia sexual, aquellas que se dan sin contacto físico y aquellas que se dan con contacto físico. Por ejemplo, la violencia sexual sin contacto físico es, por ejemplo, el acoso
el acoso verbal que se puede dar en las calles, el enviar links, packs, fotos, videos de contenido sexualmente explícito hacia la otra persona. Por ejemplo, también aquí tenemos, en el caso de la violencia sexual sin tocamientos físicos, por ejemplo, presenciar cuando una persona va al baño o utiliza los servicios higiénicos también es otra forma de violencia, o mostrar los genitales a una persona. Esas son formas de violencia sexual sin tocamiento físico, y también tenemos formas de violencia sexual con contacto físico, como por ejemplo los tocamientos indebidos, como estamos viendo en la lámina, los frotamientos que se pueden dar de repente en algún transporte público, y los actos de violación sexual como tal, ¿no? Entonces, estos son los 4 grandes tipos de violencia que tenemos en el marco de la ley. Siguiente. Y también es importante reconocer que tenemos modalidades de violencia de género, ¿ok? Y cuando hablamos de modalidades de violencia de género, estamos hablando específicamente el modus operandi, el procedimiento, la forma en cómo se desarrolla la violencia, y que está bastante estudiada, no tiene todo una forma en cómo se presenta. De acuerdo con las modalidades de violencia de género, y ahí tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, ¿no? que nos ha ayudado a entender, a conceptualizar las modalidades de violencia de género. Vamos a reconocer que existen diversas modalidades, como por ejemplo que hay algunas nada más. La violencia en la relación de pareja, en las relaciones afectivas, que hoy vamos a profundizar, ¿no? Es aquella violencia justamente que tiene todo un ciclo bastante estudiado, analizado, ¿no? Que empieza desde una acumulación de la tensión, hay una explosión violenta y pasa luego por una reconciliación o aparente luna de miel. El feminicidio, ¿no? Que es la violencia extrema contra las mujeres, ¿no? En donde pues se acaba con la vida de aquella mujer, y que se da tanto con mujeres adultas como con niñas y adolescentes. La trata de personas con fines de explotación sexual es otra modalidad de la violencia de género, ¿no? Que consiste justamente en toda una ruta de captación, traslado, recepción y explotación de las víctimas, ¿no? Y esta es una forma de violencia de género que afecta de manera bastante específica a niñas y adolescentes, sobre todo, ¿no? Como partiendo de la conceptualización de violencia de género, que es una violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y que también afecta a los hombres. Luego tenemos el acoso sexual, entendido justamente como gestos, palabras, insinuaciones, acercamientos, piropos, de manera permanente contra la persona. La violencia por orientación sexual, ¿no? Ya sea que se presenta a través del acoso escolar, el acoso en la calle, en el trabajo, contra las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, y que incluso puede conllevar a crímenes de odio contra estas personas. El acoso cibernético, ¿no? Que también tiene todo una forma, ¿no? Bastante clara de cómo se presenta, ya sea a través del ciberacoso, el grooming o la adquisición de una identidad falsa, o las extorsiones. Entonces, y hay otras más. De todas estas modalidades de violencia de género, hoy vamos a hacerle un poco el zoom, el foco a lo que es la violencia en las relaciones afectivas, ¿no? Siguiente, por favor. Y para eso vamos a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la violencia en la etapa de enamoramiento en la adolescencia? Y para responder a esa pregunta vamos a mirar un video, y quiero que podamos prestarle mucha atención al video, porque luego vamos a hacer algunas preguntas para poder intercambiar algunas ideas en el chat, ¿correcto? Entonces vamos a proyectar el video. A ver, por favor, equipo, si podemos proyectarlo. Esta es la historia de la amiga de un amigo. Sandra era una chica tranqui y buena onda, y siempre le gustó Mario. Después de un tiempo, al fin se hicieron enamorados, y ella sentía que eran almas gemelas. Al inicio las cosas estuvieron muy bien, todo era genial. Pero luego de un tiempo, todo empezó a ponerse raro. Mario no era el chico que creía conocer. Le empezó a molestar casi todo de ella, que salga con sus amigos, su manera de vestir, sus pasatiempos, y a veces la avergonzaba frente a todos. En el colegio, todos estaban muy preocupados por Sandra. Ya no era feliz con Mario, pero creía que él era su media naranja, el amor de su vida. Son muchos los mitos sobre el amor. Es mi media naranja,
va a cambiar porque me ama. Amar es entregarse totalmente. Si me cela es porque me quiere. Pero la verdad es que el amor no es así. Y es importante que conozcas cómo estas falsas ideas disfrazan la violencia. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver si podemos volver a proyectar la pantalla. Y vamos a responder entonces algunas preguntas a partir de lo que hemos visto, ¿no? La primera pregunta va a ser justamente qué hemos visto en este video, ¿no? La segunda pregunta va a ser justamente, o es, su relación afectiva de Sandra y Mario será saludable, ¿no? ¿Por qué? Y la tercera pregunta, ¿qué tipos de violencia de género observamos? ¿Qué tipos de violencia? Ya sabemos que la modalidad es la violencia en el enamoramiento, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación que hemos tenido. Dentro de esa modalidad de violencia en el enamoramiento, ¿qué tipos de violencia hemos identificado en el video? No sé si podemos compartir la pantalla, por favor. ¿Se ve? No lo llego a ver. Si de repente me ayudan a compartiendo la pantalla, Violeta, o Yanni, creo. Lo estoy compartiendo, ¿no se ve? ¿Ha dejado de compartirse? Sí. Ya, voy a volver a compartir. Ya, entonces tenemos estas tres preguntas. A ver, la pregunta 1, ¿qué hemos visto en este video de Sandra y Mario? ¿No? La pregunta 2, la relación afectiva. La siguiente, Jenny, por favor. Se ve, ¿no? Sí, correcto. La relación es afectiva, esta relación afectiva es saludable. Y la tercera, ¿qué tipos de violencia de género hemos observado? A ver, pueden ustedes escoger alguna pregunta y ponerla en el chat, ¿no? Por ejemplo, A, la respuesta que ustedes creen, B, la respuesta que ustedes creen, y C, las respuestas que ustedes consideran. Ok, a ver, vamos a ir respondiendo estas preguntas, a ver, también para saber eh, si estamos aquí siguiendo el hilo de la asistencia técnica. A ver, aquí tenemos a Dora, a Mili, a Eduardo, a Elena, a Elizabeth, a Gloria, a Juan, Carla, Liliana, Marta, Oscar, Raúl, a ver, Ivette, Victoria, a ver, vamos esbozando algunas preguntas, algunas respuestas, perdón, ante las preguntas aquí que tenemos. Colocamos la letra y vamos escribiendo la respuesta que consideramos, ¿ok? A ver, ¿quién se anima de repente a escribir ahí algunas ideas? A ver, vamos a irlas igual contestando entre todos, ¿ok? A ver, ¿qué está pasando en la relación de Sandra y Mario? A ver, por ejemplo, acá Juan dice, ¿no? Mario está mostrando su verdadera forma de comportarse, ¿ya? ¿Ok? ¿No? Es una forma de comportamiento violento, ¿verdad? Porque primero está como que fastidiado, la vergüenza en público, la controla, ¿no? Va mostrándose tenso, ¿no? Y eso es justamente una de las primeras etapas de la violencia en una relación afectiva, la acumulación de la tensión, ¿no? Que en la siguiente lámina lo vamos a ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra respuesta tenemos de parte de ustedes? Gracias, Juan, por la intervención. A ver, la relación afectiva será saludable, la de Sandra y Mario serán saludables, su relación afectiva. Definitivamente que no, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo claro. Y por eso es importante identificar los diversos tipos de violencia de género que tenemos, ¿no? Y aquí hemos visto, por ejemplo, violencia de tipo psicológica, humillaciones, vergüenza, control, ¿no? Y otras más que se pueden presentar además del video, ¿no? Juan dice, no, no es saludable, ya que las conductas de Mario afectan a Sandra negativamente. Liliana dice, no, presenta señales de violencia. Muy bien. Entonces, volvemos al anterior, Yanni, por favor, volvemos al anterior, ya para ir cerrando esta primera parte. A donde estaba el ciclo de la violencia. Esa. Entonces, teóricamente, porque es importante conocer el marco teórico antes de poder intervenir, teóricamente uno de los marcos o modelos que más se conoce, más investigado y que sirve como evidencia para poder comprender e intervenir en la violencia, en el enamoramiento, en las relaciones de pareja, es el ciclo de la violencia, ¿no? Que hablamos justamente que es un ciclo que se caracteriza por una primera etapa de acumulación de la tensión, es decir, una de las partes, un miembro de la pareja, se muestra fastidiado, incómodo, tenso, cualquier cosita le incomoda, le fastidia,
no va mostrando su inconformidad o su distanciamiento. Esta acumulación de la tensión, ¿no? De estar tenso, fastidiado, incómodo, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, a pesar de que la otra persona no tiene nada que ver, pero ya todo le incomoda, pasa a una segunda etapa que va a ser la explosión violenta, es decir, ya hay una reacción directa, fuerte de la violencia, ¿no? Ya sea física, psicológica, sexual o económica, ¿no? Entonces, es decir, ya aquí ya no queda duda de que ha habido una conducta y una manifestación violenta, por eso justamente es su nombre. Frente a eso, la pareja, la pareja afectada, el miembro afectado, ¿no? Obviamente que ha sido víctima de la violencia, se muestra distante, reflexivo de repente, ¿no? Ya no está, quizás hasta en algún momento piensa terminar la relación. Sin embargo, el otro miembro, ¿no? La parte agresora, se muestra con aparente, ¿no? Intenciones de cambio, promesas, se muestra atento, condescendiente, bastante comprometido con la relación, ¿no? Y pues, da una apariencia de cambio, porque obviamente no hay un cambio profundo si es que no hay una reflexión de la conducta y un compromiso, y hay una reconciliación o la famosa etapa llamada luna de miel, ¿no? Y otra vez el ciclo vuelve a repetirse, ¿no? Termina la luna de miel y otra vez vuelve a acumularse la tensión y así vuelve a darse, ¿no? Y mientras tanto hay una etapa hay una negación, ¿no? Tanto la parte afectada, la persona víctima de la violencia, como la persona que está ejerciendo la violencia, niegan que en su relación de pareja hay situaciones de violencia, ¿no? Justamente motivado por estas ideas, mitos o concepciones que tenemos. Siguiente. Entonces, frente a ello, es importante justamente trabajar e intervenir para prevenir estas situaciones de violencia, ¿no? Y ahí viene una pregunta importante, es ¿qué normativas o políticas nos sustentan o nos fundamentan la necesidad de prevenir la violencia de género, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el marco del Ministerio de Educación, obviamente nuestra política educativa, que es el currículo nacional, el proyecto educativo nacional al 2036, y tenemos lineamientos específicos como por ejemplo los lineamientos de tutoría y orientación educativa, en donde habla que la TOE tiene un carácter preventivo, ¿no? De prevenir cualquier situación de riesgo, incluido la violencia en el enamoramiento, y específicamente tenemos los lineamientos de educación sexual integral, ¿no? Que justamente Violeta nos señalaba al inicio, de que tiene un carácter preventivo también, en donde, sí, uno de las problemáticas, ¿no? Que se busca prevenir a través de la educación sexual integral es la violencia de género, y de todas las modalidades de la violencia de género, en particular esta, de que es la violencia que se da en el enamoramiento. Además de estas normativas propias del sector de educación, tenemos otras normativas, ¿no? Tanto leyes como políticas que también fundamentan la prevención de la violencia de género. Tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, la Ley del Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, la Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, la Ley 30364, que les decía, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que esas leyes hablan justamente de la necesidad de implementar la educación sexual integral, de prevenir las situaciones de violencia, y tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género, que también fomenta la igualdad entre hombres y mujeres y que puedan desarrollarse libres de cualquier situación de violencia. Siguiente, por favor. Y con eso te doy el pase, Violeta, nuevamente para que puedas continuar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Efectivamente, muy valiosos tus aportes. El alto índice de violencia en las relaciones de pareja confirma que estas agresiones o violencia no solo se dan en las parejas adultas. Cada día observamos que también en las relaciones de pareja de adolescentes o gente muy joven también se da esa situación de violencia. Mediante acciones que uno de los miembros realiza frente al otro con el fin de dominarla, con el fin de controlar su actitud. Estas acciones se manifiestan a través de agresiones verbales, agresiones físicas, incluso sexuales, ¿no? Que se dan dentro de la relación de pareja. Muchas veces la justifican como algo normal, ¿no? Como algo que siempre se debe dar. Y creen incluso que es una manifestación de amor. Conocer qué significa la violencia de género y cómo se manifiesta
entre las y los adolescentes nos permitirá tomar acciones para prevenir. Estas definiciones nos ayudarán mucho para poder usar el recurso que a continuación presentaremos. Pero antes recordarles que hay un link de asistencia que está en el chat, que por favor les solicitamos que registre su asistencia. Asimismo, cualquier duda o consulta lo pueden hacer a través del chat. Al finalizar toda la exposición, también por favor les pedimos que llenen el formulario de satisfacción. Bien, entonces para continuar voy a invitar a la especialista Yanira Vázquez, quien cubrirá la siguiente parte. Adelante, Yanira. Gracias, Violeta, por el pase, ¿sí? Gracias, Víctor, también, porque lo que acaba de decir Violeta y Víctor han sido pues muy valiosos la información que nos están brindando, porque parte de ello es que los especialistas y el público que nos están acompañando en este espacio de asistencia técnica, pues, les permite poder tener más herramientas para poder hacer, planificar y usar este recurso que ya ha sido distribuido a nivel nacional, ¿no? Y que es el cuaderno de trabajo de tutoría, Es amor lo que siento, ¿no? ¿Qué es este recurso? ¿En qué consiste? ¿A qué grupo está dirigido? Y eso justamente lo vamos a trabajar en estos minutos que me corresponde exponer, ¿no? Es un recurso que está colgado en Perú Educa, ¿no? Y que tiene pues como objetivo, como público objetivo estudiantes de quinto de secundaria, ¿no? En esta oportunidad, este recurso está dirigido a estos estudiantes de quinto de secundaria. No obstante, podemos también trabajar la prevención de la violencia de género, obviamente de manera gradual, también con estudiantes de primero, de segundo y tercero. Pero este recurso exclusivamente son para estudiantes de quinto. ¿Cuál es el objetivo de este recurso? Tiene por objetivo que las y los adolescentes pues autorreflexionen y reflexionen con sus compañeros, amigos, amigas, docentes y familias sobre las formas armoniosas, libres de violencia, así como para tener en cuenta pues que es mejor prevenir y afrontar asertivamente situaciones de conflicto a través de la comunicación, el respeto y la empatía. ¿Dónde puedo ubicar este recurso? Ahí tenemos el enlace, pero también ahorita en estos momentos deben estar compartiendo el enlace también en el chat. Entonces, para aquellos que no tengan acceso a este recurso, podemos también acceder de manera virtual. También mencionar que este recurso ha sido entregado a nivel nacional a todas las escuelas y tenemos el reporte pues que ya las escuelas deben haber recibido al 100%. Entonces, pero si por A o B, yo como especialista o como docente que estoy participando en este espacio, no conozco este recurso, no en mi escuela de donde yo vengo, no cuentan con este recurso, por favor les pediría que por el chat me pudieran escribir, me pudieran mencionar también y decir y mencionar también de qué escuela son o de qué UGEL son, para poderles también darles, hacerles el seguimiento y de esa manera ponernos en contacto con ustedes, ¿no? Entonces, ese es el recurso, se llama Es amor lo que siento, es una guía para prevenir la violencia de género en las y los adolescentes. Bien. Esta guía, pues, o cuaderno de trabajo, es un recurso muy interesante, muy dinámico también, porque la metodología del cuaderno de trabajo es autorreflexiva, como lo mencioné hace un momento, pero también está preparado, ha sido elaborado con un lenguaje bastante llamativo, bastante de acuerdo al lenguaje que utilizan los adolescentes, ¿no? Contiene imágenes también, imágenes que llaman mucho la atención, ¿no? Historietas, ¿no? Entonces es un documento muy dinámico, muy interactivo también, así que no es los estudiantes cuando revisan este recurso no van a tener de repente mucha dificultad de poder trabajarlo, porque créanme que está muy bonito. ¿Qué temas nos presenta este documento? Presenta 11 temas, ¿no? Así brevemente los menciono. El tema 1, me estoy enamorando, se habla sobre el enamoramiento. El tema 2, se habla sobre los mitos del amor. El tema 3, sobre la violencia en el enamoramiento. Esa frase que suelen decir las y los adolescentes, te quiero solo para mí. El tema 4, la escalada de la violencia. El tema 5, la violencia. El tema 6, el ciclo de la violencia.
El tema 7, el consentimiento. El tema 8, nuevas tecnologías y nuevas relaciones interpersonales. El tema 9, amor en el ciberespacio. Tema 10, amor y el desamor. Y tema 11, servicios de orientación y consejería. Como se pueden dar cuenta, lo que hemos tratado de hacer en esta primera parte, en esta primera temática de asistencia, en la cual ha sido presentada por Víctor, es que dar al conocer algunos conceptos, ¿no? Algunas definiciones respecto justamente a la violencia, porque este documento es para prevenir la violencia, ¿no? Entonces, que es justamente un punto importante, que una línea también de trabajo que se aborda desde la tutoría y orientación educativa. Bien, entonces, y hablando justamente del tema de prevención, ¿no? Que también mencionaba Víctor, la tutoría tiene líneas de acción, y una de ellas, de esas líneas de acción, tiene que ver con la prevención, con la parte preventiva, ¿no? Estamos en la parte promocional, la parte formativa, pero hay una línea preventiva que se promueve desde la tutoría. ¿Y qué entendemos por prevención? Entonces, aquí yo les voy a pedir que, por favor, ingresen al siguiente enlace que también se está colocando en pantalla, ¿no? Para poder responder esta pregunta que dice, que es el Mentimeter, ¿qué entendemos por prevención, por la prevención? ¿Qué entendemos por prevención? Entonces ingresemos al Mentimeter que se está colocando en el chat, ¿no? En el chat se está colocando el enlace, y aquí quisiera que respondan la pregunta, ¿qué entendemos por prevención? Entonces les invitamos porque por favor me pudieran escribir, pudieran ingresar al enlace del Mentimeter que está ahorita en el chat, para que puedan ustedes responder la pregunta, ¿qué entendemos por prevención? ¿Sí? La idea de esta asistencia técnica es que no solamente seamos nosotros quienes, ¿no?, expongamos, sino que también podamos recoger también información por parte de ustedes también, porque es mucho más constructivo cuando también se genera este tipo de participaciones. Bien, entonces, si ya tienen la idea, ya la tienen en el Mentimeter, voy a ir viendo también el Mentimeter a ver si es que ya hay algunas ideas que se han presentado. Vamos viendo, a ver. ¿Qué entendemos por prevención? Damos unos minutos para que vayan poniendo sus ideas, ¿sí? Les doy unos minutos para que vayan poniendo sus ideas. Vamos llenando. Muy bien, ¿qué entendemos por prevención, no? Por aquí están poniendo algunos, tomar acciones antes de anticipar los sucesos, ¿no? Entonces, lo estoy viendo brevemente. Anticiparse a los sucesos, intervenir antes de, muy bien. Entonces, hay estas ideas que nos acaban de compartir. Ahorita los estoy viendo. Muy bien, gracias. Gracias, estimados especialistas que están en esta tarde con nosotros. Muy buenas ideas. Esas ideas las voy a tomar para continuar entonces con la presentación. ¿Qué entendemos por la prevención? ¿Qué entendemos por prevención? Muchas gracias por las ideas que acaban de decir. Y sí, pues efectivamente, cuando hablamos de prevención, son aquellas medidas que se ponen en marcha para que un problema no aparezca, ¿no? Intervenir antes de, lo que decía en sus comentarios en el Mentimeter. Para que un problema no aparezca o para que desaparezca también, o evitar el inicio del mismo, que es justamente lo que queremos lograr con el desarrollo de este cuaderno de trabajo, ¿no? Que cuando el estudiante use este recurso y obviamente logre desarrollar los 11 temas, los 10 temas, ¿no? Finalmente podamos hacer que reflexione a tal punto que él pueda prevenir una situación como en este caso violencia, ¿no? Bueno, según acá este concepto, según Becoña. Es importante mencionar, pues, que lo que ustedes han dicho también, ¿no? Actuar antes de, que es justamente son uno de los tipos de prevención. Entonces, tenemos 3 tipos de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Aquí yo les voy a pedir que a través del chat ustedes me escriban desde el Ministerio de Educación, nosotros como sector educativo, qué tipo de prevención son las que nosotros atendemos. ¿Qué tipo de prevención? ¿Primaria, secundaria o la terciaria? A ver, y para ponerles la estrellita que ellos responden a las preguntas en el chat, ¿qué tipo de prevención son las que nosotros como sector educativo promovemos? A ver, en el chat. A ver, escribamos en el chat qué tipo de prevención son las que nosotros
desde el sector educativo promovemos? ¿La primaria, la terciaria o la secundaria? Muy bien, están escribiendo en el chat, se ve que están atentos, muy bien. Entonces nosotros promovemos, ¿qué tipo de prevención? He dicho que hay 3 tipos, la primaria, la secundaria y la terciaria. Y hay una que es la que más desde el sector nosotros obviamente nos abocamos a ese tipo de prevención, que es la prevención. Muy bien, Juan Rojas Guamán y Victoria Calderón, muy bien, han acertado con la respuesta. Es la prevención primaria. Entonces, acá los especialistas que han puesto sus respuestas en el chat tienen una estrellita, ¿no? Actuar antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, y es lo que justamente busca este recurso, ¿no? Que el estudiante reflexione, ¿no? Las temáticas, como lo acaban de ver ustedes, estos 11 temas, bueno, 10 porque el tema 11 es más un tema para pedir apoyo, son los datos donde yo voy a pedir más orientación en el caso yo lo necesite, pero los 10 temas están justamente vinculados a promover eso, ¿no? Que el estudiante reflexione sobre esas temáticas, ¿no? Que discierna también, ¿no? Aspectos, ¿no? Que podrían generar, pues, estas situaciones de violencia. Muy bien. Entonces, ¿y cómo trabajaremos la prevención de la violencia de género? ¿Cómo podemos trabajar la prevención de la violencia de género usando este recurso? Entonces, aquí es importante mencionar, pues, que la prevención de la violencia, en este caso en el enamoramiento, en las relaciones afectivas, de repente también no necesariamente es enamoramiento, puede ser hasta una relación de amistad también, que puede ser que yo esté viviendo una relación de amistad en la cual, pues, mi amiga o mi amigo con quien yo me relaciono es, en vez de ser una relación afectiva saludable, no es una relación afectiva saludable. Entonces, para prevenir la violencia de género, es importante tomar en cuenta, pues, 2 aspectos, ¿no? Desarrollar habilidades socioemocionales y fortalecer la percepción de riesgo. Habilidades socioemocionales es, obviamente, es un recurso que estamos promoviendo desde el sector, ¿no? Últimamente lo venimos trabajando, lo estamos bombardeando también este aspecto de las habilidades socioemocionales. Y aquí, para que se den cuenta que las habilidades socioemocionales no es solamente para abordar ciertos temas, no solamente de repente para el tema de fortalecimiento, ¿no? Como factor protector, sino también ante un tema de situación de riesgo está el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y la percepción de riesgo, porque también tenemos que hacer que el estudiante reflexione, pues, algunos aspectos, ¿no? Como que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué trabajar las habilidades socioemocionales? Porque las habilidades socioemocionales son clave para mejorar las condiciones de vida. Permite relacionarnos con nosotros mismos y con otros, promueve también la salud mental, el bienestar personal y el desarrollo ético, ¿no? La escuela es el espacio propicio para desarrollar y fortalecer esas habilidades, ¿no? Coadyuvando a la formación integral y a la prevención de situaciones de riesgo, que es justamente lo que promueven las habilidades socioemocionales. Ahora, ustedes dirán, pero no tenemos recursos. Sí tenemos recursos y tenemos 2 recursos, ¿no? Que en secundaria, también en primaria, también en inicial, ¿no? Entonces, aquí hay un repositorio que estoy mencionando, también lo estoy poniendo en la lámina, ¿no? Hay un repositorio, ¿no? De tutoría donde podemos encontrar estos recursos, porque tenemos un kit de bienestar socioemocional para los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Utilizando estos recursos, ¿podemos prevenir situaciones de riesgo como la violencia de género? Sí, podemos. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso de este kit que nos ayuda a recoger primero información para saber qué habilidades los estudiantes, qué habilidades socioemocionales los estudiantes pues están teniendo de repente algunas de repente no lo están desarrollando adecuadamente, y también para poder recoger qué factores de riesgo son los que le está afectando al estudiante. Entonces, una vez que tenga este recurso, este recojo de información, ¿no? Eso me da pie a que yo pueda utilizar el programa de habilidades socioemocionales para poder fortalecer esas habilidades que yo encuentro que el estudiante necesita fortalecer, necesita desarrollar. Entonces, estos recursos, el Ministerio de Educación ya los tiene colgados en este enlace que está en la lámina que estoy mostrando. Entonces, es importante trabajar las habilidades socioemocionales para prevenir situaciones de riesgo, como en este caso de la temática que estamos hablando de violencia de género. Percepción de riesgo, ¿sí? Si nos damos cuenta, tenemos acá una lámina que es justamente tomada de este cuaderno de trabajo, donde se habla sobre los mitos del amor, ¿no?
los famosos mitos del amor que aún todavía persiste en las y los adolescentes, ¿no? A veces cuando conversamos con ellos o a veces cuando se ha tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes, pues todavía hemos podido rescatar que todavía hay ciertos mitos que aún todavía los tienen incorporados las y los adolescentes y todavía no rompen ello. Entonces, es importante poder trabajar esos aspectos, esos temas, hacerles ver a ellos que ellos reflexionen si es correcto, ¿no? Es correcto seguir manteniendo ese mito o, en todo caso, mejor romperlo, ¿no? Entonces, percepción de riesgo, según Pastor, nos dice pues que se trata de un proceso cognitivo que descansa en la información de cada persona acerca de diferentes cuestiones como contextos, otras personas, objetos, y que procesa de forma inmediata organizándose pues en un juicio de valor. Podríamos añadir que ese juicio o valor condicionará su comportamiento, ¿no? Si un estudiante pues no rompe ese mito y sigue creyendo, como el caso del mito, por ejemplo, de que los celos son una señal de amor, y no trabajamos eso con las y los adolescentes, de que se dé cuenta, pues, ¿no? De que los celos son una señal de amor y que él, pues, reflexione, ¿no? De que tener ese pensamiento no es saludable. Entonces, pues, lo único que va a hacer es que eso, ¿no? Le ponga en riesgo ante una situación, ante una relación, ¿no? que él tenga, ¿no? Entonces, esta percepción de riesgo, y podemos encontrar pues en las microviolencias, los mitos del amor, como lo acabo de mencionar, la violencia en las redes sociales, ¿no? Que justo Víctor lo comentaba también, ¿no? Que a veces cuando estamos o pedimos la clave, la contraseña o la clave del celular, ¿no? Para poder ingresar y ver qué mensajes ha recibido mi enamorada, mi enamorado, ¿no? Entonces, mantener ese tipo de relaciones, aceptarlas, obviamente, pues no es saludable. Entonces, trabajar esta percepción de riesgo, trabajar estos temas, ¿no? Como parte de riesgos, porque son riesgos, ¿no? Va a permitir justamente poder hacer que el estudiante reflexione, ¿no? Haga un análisis crítico y que también él se informe, ¿no? Que reciba también, busque mayor información, que no solamente pues se confíe de información que de repente recibió del amigo o la amiga, sino pueda recibir mayor orientación por parte de sus docentes, por parte también de información científica también que le pueda ayudar. Entonces, de esa manera podamos hacer que él entienda, ¿no? Y que él pueda hacer ese análisis crítico frente a una situación de riesgo. Entonces, trabajando estos dos aspectos, podemos prevenir la violencia, ¿no? En este caso, desde la escuela. La violencia de género. Ahora, tomando estos dos aspectos respecto a la prevención de la violencia, ¿no? ¿Qué orientaciones yo debo tomar en cuenta para la planificación y el uso del cuaderno de trabajo? Entonces, esta es otra lámina también de este cuaderno de trabajo, que es el tema 5, la violencia, para que también igual vayan familiarizándose. Y aquí, pues, el primer paso es, ¿no? Trabajarlo, ¿dónde? Violeta justamente mencionó al principio también que este cuaderno de trabajo, ¿no? Es para poder trabajarlo desde la tutoría y orientación educativa, porque es el espacio que nos permite, pues, poder ampliar estas temáticas con mayor, creo yo, confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque la tutoría es donde se brinda este acompañamiento socioafectivo y cognitivo con mayor fuerza. No quiere decir que las demás áreas no se realicen, pero es en la tutoría donde se da con mayor fuerza. Paso 1, en reunión de trabajo colegiado, pues presentar el recurso y sensibilizar sobre la importancia de trabajar la prevención de violencia de género. Si tenemos información estadística, lo presento también porque eso ayuda bastante también a poder hacer que el docente se sensibilice, ¿no? Que no solamente la violencia de género o violencia de pareja se da en adultos, también se da en adolescentes. Y es bastante frecuente en adolescentes que están iniciando justamente en esta etapa del enamoramiento. Entonces, si tengo data, si tengo información así actual, lo presento y eso también me ayuda bastante para poder sensibilizar. En reuniones de trabajo colegiado podemos trabajar eso. Entonces, aquí, paso 1, para poder trabajar esta guía, me voy a ver, lo hacemos de esta manera, ¿no? Siguiente, paso 2, revisamos, conocemos y seleccionamos los temas necesarios a profundizar con las y los estudiantes. Y también familias, porque si en la escuela les hablamos a los estudiantes, por ejemplo, de repente el tema de la violencia, ¿no? Es importante que también con la familia trabajemos esas temáticas, porque eso va a ayudar a reforzar que lo que se dice en la escuela, en la familia también refuerza, ¿no? Entonces es importante, revisemos, seleccionamos, a ver, ¿qué temas son, no? Los que más voy a trabajar. Y de repente, ¿y cómo yo puedo
también es seleccionar esos temas. Justamente les hablaba también de un kit de habilidades, de kit de bienestar socioemocional, y les decía también que ahí tiene una herramienta para recoger información. Hay unos ítems que justamente nos permite recoger información sobre percepción, sobre los estereotipos de género, sobre violencia. Entonces, quizás también el que yo tenga ese resultado me permite también poder tomar como insumo para poder priorizar esas temáticas. Ahora, esos son temas para abordarlos, pues esa selección y adecuación de temas los puedes realizar en trabajo colegiado con los tutores. En este caso, quinto de secundaria, porque estamos hablando de un documento, de un recurso que está dirigido para estudiantes de quinto, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? Si elegimos los mitos del amor en las relaciones de pareja, entonces primero, ¿qué puedo hacer? Tengo que conocer la teoría, ¿no? Porque no puedo yo lanzarme así sin saber. Entonces, por ejemplo, no un concepto, tengo que saber qué son los mitos, ¿no? Es un conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la naturaleza del amor, ¿no? Y así, etcétera. Segundo, revisamos y nos familiarizamos también con el contenido, ¿no? Por ejemplo, acá reviso, ¿no? Habla de los mitos del amor, por ejemplo, habla del amor, amar es entregarse totalmente, ¿no? Y me familiarizo sobre qué contiene, qué dice este cuaderno de trabajo, qué habla sobre este mito, ¿no? Nos dice, por ejemplo, ¿no? Estar en pareja no significa que debamos renunciar a ser nosotros mismos o a nuestros pensamientos, amistades, familias, metas y sueños, que es lo que a veces suele pasar en estas relaciones afectivas. Entonces, una vez que hago esto, el tercer paso es, pues, lo vamos a ver, ¿no? Lo abordamos pedagógicamente con las y los estudiantes. Y cuando lo abordamos pedagógicamente, pues implica que en ese desarrollo, en ese abordaje, tenemos que analizar el significado del mito, tenemos que reflexionar por qué es un mito, profundizamos un poquito más y establecemos compromisos, ¿no? Que esa es un poco cómo lo podemos abordar. Ahora, ¿y dónde lo abordamos esto? ¿Dónde lo abordamos? ¿No? ¿Dónde lo abordamos? Obviamente a través de la tutoría. Y la tutoría tiene estrategias, ¿no? Entonces prioricemos en qué estrategias serían más pertinentes poder trabajar. Obviamente aquí recomendamos trabajarlo desde la tutoría grupal, desde el trabajo con familia. Podemos también trabajarlo desde la tutoría individual, siempre y cuando también el estudiante lo requiera, ¿no? Requiera recibir orientación, porque también está de repente aconteciendo alguna situación de violencia. Y si lo quiere abordar contigo de manera personal, es válido también poder atender. Entonces, igual, ¿no? Si elegimos trabajar el tema 3, lo mismo, ¿no? Conocemos la teoría, revisamos el contenido, verificamos hojas de reflexión que existen a continuación también, porque este cuaderno de trabajo tiene hojas de reflexión, preguntas para reflexionar, algo así como, ¿recuerdan el video que vimos? Víctor nos hizo ver un video y luego reflexionamos algunas preguntas respecto al video. Entonces, algo así también podemos trabajar también cuando hablamos de los tipos, de la violencia en el enamoramiento, hay algunas preguntas para reflexionar. Entonces, de esa manera podemos trabajar. Ahora, paso 3, planificamos, incorporamos un número de actividades a desarrollar con las y los estudiantes y sus familias, ¿no? En las estrategias de tutoría, las estrategias que consideremos nosotros más oportunas, más pertinentes para poder trabajar. Y aquí un esquema de planificación, ¿no? Que también es un formato que ustedes ya lo conocen porque es el formato que se utiliza para la planificación de la tutoría del aula, ¿no? Donde podamos considerar aquí y planificar. Por ejemplo, acá, ¿no? En donde dice en el punto 5 de esta lámina se menciona estrategia de tutoría grupal. Una actividad 1 menciono qué actividad voy a trabajar, actividad 2 qué actividad. Si voy a trabajar con familias, también voy a donde dice familias, y entonces pongo ahí qué acción con familia voy a trabajar de acuerdo a esta temática. Estamos hablando de prevención de violencia de género, entonces de acuerdo a esa temática yo planifico, ¿no? Y obviamente esto debe estar integrado en todo su plan grande que ustedes tienen. No significa que tienen que ser diferentes planes para cada temática. No, en un solo plan donde incluya educación sexual integral, pues, pero el énfasis le están dando a la violencia de género, ¿no? Entonces, eso. Aquí también es un modelo de cronograma también, ¿no? Que lo pueden trabajar de esta manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de experiencia, mitos del amor, en lo que es la tutoría grupal y la violencia en el enamoramiento, ¿no? Entonces, lo estamos considerando en la lámina. Ese es un modelo de cronograma y de esa manera pues yo lo evidencio que voy a trabajar esto, ¿no? En qué fecha, en qué mes, en qué día, ya eso ustedes lo programan. Cuarto paso, ejecutamos las actividades a través de la tutoría grupal y trabajo con familias, que es lo que hemos seleccionado anteriormente, ¿no? Entonces, de esa manera planificamos y usamos este recurso con las y los estudiantes de quinto de secundaria.
¿Puedo trabajar con los estudiantes de primero a cuarto? Les he dicho que sí, pues este recurso lo podemos de repente, obviamente, adaptar, pero eso eso va a implicar que en ese caso los estudiantes no van a tener recurso, pero podemos de repente ver algunas actividades. Lo que sí se les pide es que tomen en cuenta, pues, el ciclo, en este caso, el ciclo de vida, etapa de vida del estudiante, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿no? No es lo mismo trabajar una temática, por ejemplo, de prevención de violencia de género con estudiantes de primero que con estudiantes de quinto y secundario. Entonces, tenemos que ver la gradualidad para poder hacerlo, ¿ya? Bien. Entonces, consideraciones previas para el uso del recurso, ¿no? Por parte del docente hay que, bueno, ser dinámico, transmitir dinamismo, entusiasmo por las actividades de tal forma que el momento de la discusión se transmita a los estudiantes, ser flexible, tener la capacidad para adaptar el lenguaje, las actividades a las características y necesidades del grupo, saber escuchar, ser un facilitador del aprendizaje. Las y los estudiantes necesitan espacios donde puedan expresarse, mostrarse, reflexionar, dialogar libremente en un ambiente de acogida y comprensión. Ser claro y concreto con los mensajes. Es importante que al momento de comunicarnos utilicemos un lenguaje claro, sencillo y lo más concreto posible también. Tener información sobre el desarrollo biológico, psicológico de las y los adolescentes, porque siempre suele pasar de que a veces surgen preguntas, ¿no? También sobre la prevención de violencia de género. Preparar con anterioridad las actividades, ¿no? Y adaptarlas a las necesidades también del grupo, ¿no? Los recursos disponibles, fomentar el respeto, la tolerancia, la diversidad y la equidad. Promover el cumplimiento también de las normas de convivencia cuando se trabaja este tipo de temas, porque a veces suele pasar que a veces las y los estudiantes, no hay todavía grupos que a veces se mofan, hacen chacota de ello, entonces es importante dejar en claro las normas de convivencia. Orientaciones para brindar al estudiante también para usar el recurso. Es importante tener en cuenta pues que la adolescencia es una etapa que se consolida la personalidad, la identidad y es una etapa también de desarrollo pleno de las potencialidades. Asimismo, es la etapa en la que muchas veces se establecen las primeras relaciones de enamoramiento. Por ello es importante pues orientarlos respecto a su sexualidad y a las posibles situaciones de riesgo o peligros que también pueda traer, ¿no? Esta etapa. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Por eso les decía informarnos sobre la etapa de la adolescencia, sobre qué es la adolescencia, sobre los cambios que suelen presentarse. Algunas orientaciones para decirles a los estudiantes para el momento de revisar el recurso, ¿no? Revisar el índice, los contenidos del cuaderno de trabajo, de tutoría, hay que familiarizarnos con ellos, indicarles eso, que lea con detenimiento cada tema, que realice la autorreflexión indicada en el cuaderno. Si tuviera de repente una pareja, ¿no? Hay preguntas ahí, ¿no? De repente que obviamente las desarrolle en el mismo cuaderno de trabajo, porque es un cuaderno que ha sido distribuido, es un documento físico que lo tienen las y los estudiantes, que escriban todas sus anotaciones, todas sus impresiones, todas sus emociones también, que lo escriban. Y continúa pues con los otros temas, desarrollando los ejercicios de las actividades. Entonces, esas son un poco las indicaciones que hay que darle a los estudiantes, ¿no? Orientaciones para abordar el tema de la prevención de la violencia de género con la familia, ¿no? Es importante mencionar a la familia, hablarle sobre la violencia, ¿no? A la familia, sobre esa violencia que está muy latente en las relaciones de pareja, relaciones afectivas, ¿no? La violencia está inmersa en nuestra sociedad, especialmente la violencia dirigida hacia la pareja, la familia, y la familia pues debe fortalecer esos factores protectores, ¿no? Frente a ella, deben fortalecer la autoestima, deben fortalecer estos aspectos de autocuidado, ¿no? Que nuestros estudiantes deben deben desarrollar para poder cuidarse, para poder decir no ante una situación de violencia. Y este cuaderno de trabajo, pues, es un buen recurso para promover la comunicación entre padres e hijos, partiendo de un tema, obviamente, que a todas y todos nos interesa, ¿no? ¿Qué otras orientaciones también no se pueden abordar también con la familia, promover el trabajo con la familia, la comunidad para reflexionar sobre los estereotipos de género? Justamente Víctor nos hablaba de los estereotipos de género, las concepciones idealizadas del amor, los mitos, ¿no? Que se transmiten de generación en generación y aún no se rompen, ¿no? Identificar prácticas culturales también que podrían devenir en situaciones de violencia de género debido a los mensajes que se transmiten, fortalecer también las competencias parentales para promover la igualdad en el hogar, esos roles que a veces solemos desarrollar en las familias, esas prácticas que a veces se suele ver en las familias, donde pues aún todavía se les permite algunas cosas a las hijas mujeres, por ser mujeres, y a los hijos varones, por ser hombres, ¿no? Y no hay una relación de roles igualitario. Entonces, eso es algo que se tiene que ir desaprendiendo también, y eso es lo que tendríamos que ir rompiendo, ir promoviendo, ¿no? A través de competencias parentales en las familias, ese vínculo afectivo también de promover que se fortalezca el vínculo afectivo entre padres e hijos,
No puede ser que en la adolescencia se diga, pues no, los chicos piensen de que ya sus padres ya no son los mismos, los padres piensan que ya no pueden tener ese vínculo con sus hijos porque son adolescentes. No, no puede, eso no puede existir. O sea, el vínculo afectivo tiene que darse siempre, desde que nacen, creo yo, hasta el último día de nuestros días. Ese vínculo no se puede romper, ¿no? Entre padres e hijos. Como paternidades activas y estilos de crianza que no produzcan estereotipos de género, obviamente, pues en las y los estudiantes, ¿no? Cómo poder promover que también los padres puedan también ver este recurso, porque también si es un documento que los chicos van a llevar a casa, también los padres tienen que saber, entonces también poderles indicarles a ellos que revisen también el índice, que revisen el índice que contiene esta guía, seleccionen y que profundicen el tema que van a desarrollar. También si es que vamos a trabajar también con los mismos padres, también este mismo documento, también lo podemos hacer, orientar a las familias a motivar a sus hijas e hijos a reflexionar sobre las diferentes actividades que se promueven en esta guía, en este cuaderno de trabajo, y ejecutar la actividad con la familia para abordar el tema seleccionado también. De repente, inclusive podemos decirle, a ver, que revisen los temas y de los temas que ellos han visto en este cuaderno de trabajo también de sus hijas e hijos, cuáles son los temas que quisieran ellos reforzar más, ¿no? Y de repente se podría hacer una estrategia para poder abordarlos posteriormente, ¿no? Finalmente, pues podemos utilizar otros recursos y desde el Ministerio de Educación, en la educación secundaria tenemos las orientaciones para el acompañamiento socioafectivo de estudiantes, ¿no? De secundaria, también está el enlace aquí, lo estoy poniendo en la lámina, ¿no? Voy a ver también si lo ponemos en pantalla. Y tenemos, perdón, en el chat, y tenemos la guía para la prevención de la violencia de género en las instituciones educativas. También está en Perioeduca, que es una guía también que permite poder también encontrar algunos conceptos, ideas, justamente para poder tener más nociones y de esa manera poder tener más recursos al momento de planificar y hacer uso de esta guía, ¿no? Entonces, nada, decirles, pues, desearles muchos éxitos con la planificación. Si es que ya lo están trabajando en las escuelas, excelente, y si no, adelante, hay que hacerlo, ¿no? Ya que no solamente les pedimos que los estudiantes tengan el documento, sino una forma de poder garantizar el uso es que hagamos generemos este tipo de espacios, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Yanira. Muy interesante las orientaciones que acabas de brindar para el uso de este instrumento, de este recurso pedagógico denominado Es amor lo que siento, que no solo sirve para prevenir situaciones de violencia en la relación de pareja, sino también brinda orientaciones para fortalecer orientar estas relaciones afectivas saludables cuando se establezcan las parejas, ¿no? Y también nos sirve para orientar a las familias. Hemos terminado el primer bloque y pasamos al segundo, siempre recordándoles a los que todavía no se han registrado, por favor, registrarse en el link que está publicado en el chat y asimismo cualquier duda o consulta lo pueden hacer a través del chat. Bien, pasamos al segundo bloque de esta asistencia técnica con el tema Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio, Violencia de Pareja de Alto Riesgo. Para ello vamos a invitar a Miguelina, que el día de hoy nos acompaña, ¿no? Ella es representante del Ministerio de la Mujer y nos va a exponer sobre este protocolo tan importante. Bien, adelante, Miguelina. Muchas gracias al Minedu por esta invitación. Efectivamente, yo soy Miguelina Ventosilla, soy del Ministerio de la Mujer. Trabajo justamente en esta problemática de feminicidio y violencia. El día de hoy voy a tener un gran gusto de poder compartir con todos ustedes sobre el protocolo de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. Probablemente todos los que están acá presentes hayan escuchado de estos casos tan fuertes de violencia denominados feminicidios. No sé si está mi PPT para poder que se la pueda colocar. Sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, nosotros lo que trabajamos, básicamente, es ese tema de lo que es la violencia
Y en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el feminicidio. Nosotros vamos a trabajar 3 puntos el día de hoy. Ustedes van a salir reforzando los conocimientos sobre estos 3 puntos que están señalados. Primero, aspectos conceptuales sobre el feminicidio, qué cosa es el feminicidio, cuáles son los tipos de feminicidio que existen. Luego, conocer quiénes son las víctimas indirectas. Porque cuando hablamos de feminicidio no solamente hablamos del daño hacia la mujer, sino también existen víctimas indirectas que ahora vamos a descubrir quiénes son ellas. Y finalmente, vamos a hablar acerca de cómo vamos a enfrentar el feminicidio a través del protocolo de intervención interinstitucional, ¿no? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy nuestra exposición. Adelante. Bueno, probablemente nosotros hemos visto la televisión, hemos tenido contacto quizás con algún alumno que ha perdido a su madre a través de esta forma extrema de violencia que es el feminicidio. ¿Y qué cosa es el feminicidio? El feminicidio justamente es la acción de matar a una mujer. Es aquella situación en la cual puede ser la pareja u otra persona asesina a una mujer por su condición de tal. Entonces nosotros vamos a poder ver situaciones en las cuales la violencia que ustedes estaban viendo, que podría haber comenzado de repente desde la adolescencia, ¿no? Ahora pues, he podido ver sus recursos muy interesantes que tienen. Vamos a colocar de que sea un chico adolescente que inicia una relación de enamoramiento. Esta relación de enamoramiento, como está manejada de una manera inadecuada, inicia una relación un poco dependiente o tóxica, y finalmente, conforme va pasando el tiempo, los hechos de violencia van entrando en una gradiente, ¿no? Van avanzando desde insultos, celos, empujones, golpes, maltratos, hasta finalmente intentar matarla y finalmente matarla. Entonces, cuando ha logrado la persona asesinar a la otra, estamos hablando de un feminicidio. Y justamente nosotros podemos leer acá que este feminicidio se puede dar en varios contextos. No solamente el feminicidio se da en la relación de pareja. Ustedes leen acá que dice que también el feminicidio se puede dar fuera de la relación de pareja. Puede ser su ex conviviente o incluso no tener ninguna relación con ellos. Y justamente, según las estadísticas, los casos de violencia feminicida se dan más en las relaciones donde ya se han separado. Porque justamente esa persona que ataca tiene la creencia irracional de que esta mujer es su posesión, le pertenece. Y por lo tanto, a pesar de que hayan terminado, no quiere que inicie otra relación y la mata. Entonces, en líneas sencillas, el feminicidio es la acción de matar a una mujer por condición de tal que puede estar dentro de un ambiente de violencia familiar, puede ser una coacción, puede haber hostigamiento, pero siempre va a haber una relación desigual de poder entre el uno y el otro. Y generalmente termina en una muerte. Además, el feminicidio, de ser un delito grave y execrable, ¿no? También es un delito que nosotros le denominamos pluriofensivo. ¿Y qué significa esto? Pluri, ¿no es cierto? Saben que es un prefijo que habla de varios, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando cuando decimos que es un delito pluriofensivo, estamos diciendo de que este feminicidio, esta acción de matar a esta mujer, no solamente daña a ella, que le quita la vida, sino también genera un impacto en todo su sistema familiar. Impacta a sus hijos, impacta a sus padres, impacta a su familia. Entonces estamos hablando que el feminicidio es un delito pluriofensivo. El daño es hacia todos, no solamente hacia la mujer. Sigamos. El siguiente. Ok, entonces ya nosotros estamos teniendo el concepto claro de qué cosa es feminicidio, ¿no es cierto? Es la acción de matar a una mujer. Y decimos que no solamente es a ella, sino que esa acción afecta a un grupo de personas que están vinculadas a ella. Ya sabemos el concepto, ahora lo que tenemos que ver es cuántos tipos de feminicidio existen.
Los feminicidios se pueden clasificar de esta manera, que ustedes están viendo en esta lámina, ¿no? Primero tenemos el feminicidio que nosotros denominamos feminicidio íntimo. Este tipo de feminicidio es el más común, es el que generalmente nosotros vemos en los medios de comunicación, conocemos de repente algún caso, es el feminicidio íntimo. Y justamente como dice su nombre, íntimo, que sí que hay una relación estrecha entre la víctima y el victimario, ¿no? Entonces, este feminicidio íntimo ocurre cuando la víctima tenía o había tenido anteriormente una relación de pareja con el feminicida, ¿no? Puede haber su esposo, su conviviente, su ex enamorado, incluso puede haber tenido una relación ocasional con él, pero hay una relación íntima entre ellos. Pero también este feminicidio no solamente es en este tipo de relación, también puede ser un familiar. Cuando es un familiar también se habla de un feminicidio íntimo. Este puede ser un hermano, un padrastro, otro tipo de familiar, ¿no? Entonces, decíamos que el feminicidio íntimo siempre se caracteriza porque hay una relación actual o antigua entre la víctima y el feminicida. También esta relación podría ser que se incluya a aquellas personas que nunca han tenido una relación de pareja, pero ha sido, por ejemplo, alguien que estaba interesado en ella. Quería estar con ella, la pretendía, si queremos usar ese término, pero la persona no le ha hecho caso. Y entonces la persona entra en un estado de molestia, fastidio, rabia y termina matándola. También estamos hablando de un feminicidio. Pero también existe otro tipo de feminicidios, ¿no? Es el feminicidio denominado no íntimo. Este feminicidio no íntimo, pues justamente, como su nombre lo indica, ocurre cuando la víctima no tenía todo lo que tenía el feminicidio anterior, ¿no? No tenía una relación de pareja, el feminicida no era familiar, ningún contacto con él, de este tipo. Entonces estamos hablando de un feminicidio no íntimo. Entonces nos preguntamos, ¿pero cuál sería el ejemplo de un caso de feminicidio no íntimo? Estos se pueden dar en varios escenarios. Por ejemplo, un escenario de violencia sexual en que la atacan para violarla, una persona X, y también la mata, ¿no? Entonces estamos hablando de un feminicidio. También se habla bastante en los casos de trata de personas, ¿no? Generalmente trata de personas con fines de explotación sexual, es donde más se da. El hostigamiento sexual, la discriminación de género, incluso la misoginia, ¿no? O sea, podría ser que solamente no la conoce, pero simplemente detesta a todas las mujeres y la mata a esta señora, ¿no? O a esta persona. Acá podemos incluir a vecinos, compañeros de trabajo u otras personas. Hasta un desconocido podría terminar matando a alguien si tuviera, por ejemplo, fuera un misógino, ¿no? Entonces estamos viendo que ya tenemos dos tipos de feminicidio, ¿no? El feminicidio íntimo, cuando hay una relación actual o pasada entre la víctima y el feminicida, no íntimo, cuando no existen esas características, pero pueden darse en escenarios de violencia sexual, trata de personas u otras. Y también tenemos el tercer tipo de feminicidio, que es menos frecuente, pero no por eso no existe. Y este tipo de feminicidio se llama feminicidio por conexión. ¿Y cómo se da este feminicidio? Básicamente ocurre cuando la víctima es asesinada por haber tratado de defender o tratado de interferir entre el ataque de un feminicidio hacia su pareja. Supongamos, ¿no? Él quiere matar a su expareja, la expareja sigue vivir en la casa de su mamá, entonces él entra a la casa, trata de matar a la señora, la mamá sale a defenderla, entonces la termina matando también a la señora. La mata a la madre y la mata a la hija, o la hija queda grave, pero la madre es asesinada. Estamos hablando de un feminicidio por conexión, ¿no? A veces sucede bastante que cuando la persona es una persona agresora, generalmente nunca asume que él es responsable de los hechos de violencia que ocurren en su familia, sino él piensa de que los demás influyen en ella. Los demás le malaconsejan, los demás le meten ideas a su pareja, son malas influencias. Entonces siempre terminan teniéndole cólera a la familia o a la mejor amiga, ¿no? En que piensan que le mete ideas a su esposa y por eso que ya no lo quiere, ¿no? Entonces generalmente a la suegra, a la hermana, es a las que le tienen bastante cólera y terminan también asesinándolas, ¿no? Entonces ya hemos revisado los conceptos de feminicidio, hemos revisado que existen tres tipos de feminicidio, ¿no? El íntimo, el no íntimo y el conexión. Entonces ahora nos toca revisar qué cosas son las víctimas indirectas. O sea, podemos seguir en la próxima lámina.
Ok, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué cosas son las víctimas indirectas? ¿De qué estamos hablando ahorita, no? Entonces, por definición, nosotros decimos que la víctima indirecta es aquella persona con la cual la víctima que ha muerto tenía un deber o una obligación legal de cuidado y protección. Todos nosotros los que estamos acá presentes tenemos ciertos deberes legales y de protección con nuestros hijos y con nuestros padres. Son dos grupos que nosotros no podemos decir que no tenemos responsabilidad sobre ellos. Entonces, la víctima de feminicidio también tenía personas que dependían de ella, ¿no? Tenía a los niños, adolescentes, que eran sus hijos. Tenía de repente a sus hijos mayores de edad que cursaban estudios, ¿no? Por ejemplo, un chico de 19 años estaba en la universidad o instituto y en ese momento la madre es asesinada y el niño el joven también queda en total desamparo porque probablemente va a dejar de estudiar porque ya no está la madre que la apoyaba, ¿no? También están los padres, ¿no? Los padres, la hija la asesinan y los padres, que son adultos mayores, 60 años a más, son otras personas que se ven afectadas por este asesinato. Es más, generalmente son los padres los que terminan asumiendo a sus nietos, ¿no? Ellos son los que recogen a sus nietecitos y les tratan de criar, ¿no? Con todo el dolor que ellos tienen por haber perdido a su madre. Es más, esos niños también son niños que tienen múltiples afectaciones, porque recuerden que muchas de las veces, en la mayoría de las veces, pierden a su madre por acción de su padre. Es el padre es el que las mata, ¿no? Entonces dense cuenta en la situación terrible en la que están estos niños, ¿no? Su madre es asesinada, pero el que la ha matado es el padre. Entonces el dolor y el daño que ellos sienten es muy fuerte. Las personas adultas mayores o algunas personas con discapacidad, puede ser un hijo, un familiar que también la señora estaba en su poder, los cuidaba, una hermana de repente con síndrome de Down, de repente la señora la cuidaba y finalmente ella muere y la niña queda en el aire, ¿no? Entonces, vemos que, como decíamos, que el feminicidio es un delito pluriofensivo. No solamente va a matar a la persona que ustedes ven en el medio que dice mujer víctima de feminicidio, tentativa de feminicidio, sino que va a afectar a todo este grupo que ustedes ven al costado. A los hijos mayores de edad o menores de edad, a las personas adultas mayores que serían los padres, o de repente hasta una tía abuelita que vivía con la señora, ¿no? A las personas con discapacidad. Entonces ya sabemos ahora que también un feminicidio no solamente afecta a la señora, sino tiene una serie de víctimas indirectas que son esas que hemos mencionado. Sigamos adelante. La siguiente. ¿Se podría pasar a la siguiente? Perfecto. Entonces, nosotros acá vamos a darles algunos detalles un poquito más profundos respecto a quiénes son estas víctimas indirectas. ¿Por qué lo decimos? Porque es importante que se conozca las características de esas víctimas indirectas. Este grupo, generalmente es el grupo que ustedes van a poder ver en los centros educativos donde ustedes trabajan, porque recuerden que casi todos los niños que sus madres han fallecido están en edad escolar. Hay un grupo que no, pero la mayoría están en edad escolar. Entonces, ustedes van a ver a esos niños en sus aulas y probablemente también tengan que entrar a tutoría, porque son niños que están muy, muy dañados. Entonces, reconozcamos siempre, ¿no? Siempre que existe un feminicidio, ¿quiénes son las víctimas directas? Son sus hijos, sean biológicos o por adopción, porque puede haber señoras que también han adoptado a algunos niños, pero estos niños también son víctimas indirectas cuando ella es asesinada, ¿no? Y también es importante estos puntos que están con viñetas, ¿no? O sea, una víctima indirecta de feminicidio, que sea hijo o hija de esta señora, es víctima indirecta aún si vivía o no con ella, si la mantenía o no la mantenía la señora, o si presenció o no el feminicidio. O sea, siempre va a ser una víctima indirecta el hijo o hija de esta víctima de feminicidio. ¿Y por qué lo decimos? Porque a veces algunas personas dicen,
Bueno, pero la señora tenía otro compromiso y su hijito mayor vivía con su padre, por lo tanto, no es víctima indirecta, porque ella no vivía con él. Probablemente no vivía con él por alguna razón, pero eso no quita que el niño ha quedado huérfano. Es más, el niño sabe que su mamá ha sido asesinada de esa manera violenta. Por lo tanto, el niño siempre va a terminar afectado por lo que pase a su madre, ¿no? De repente la señora no tenía dinero, ¿no? No tenía nada, dependía del agresor. Entonces uno puede decir, sí, pero ¿qué le va a afectar si es que ella nunca le daba dinero? Claro, probablemente no le daba dinero, pero la vida no solamente de una madre es dar dinero a un hijo, está hablando el cariño, el cuidado, la atención, la compañía, que sí brindaba a este niño o niña que queda huérfano cuando es asesinado, ¿no? Ahora, adicionalmente a estos niños, hijos biológicos o por adopción de la víctima, también pueden haber otras víctimas indirectas, que podrían ser sus sobrinos, sus nietos, ahijados, siempre y cuando que ellos hayan vivido con la víctima directa, con la víctima de feminicidio, ¿no? A veces ahí, ustedes de repente conocen, ¿no? A veces muchas señoras crían sus sobrinitos, crían a sus hermanitos, incluso crían, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente en la zona donde están, de repente es una zona más adentro, de repente es un caserío, ahí no hay una educación, digamos, como ellos quisieran, entonces van a las ciudades o a los pueblos más grandes y ahí viven con la hermana o la tía que los cuidan mientras están en las clases, ¿no? Entonces, eso también son niños que están teniendo una relación, están prohijándolas ellas, ¿no? Y cuando terminan siendo asesinadas, ellos también quedan en la orfandad, ¿no? La edad, obviamente, está desde menos de un año hasta los 17 años, 11 meses y días, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes siempre que en su colegio, en su escuela, se enteren de que hay un caso de feminicidio, tienen que saber que estos niños están muy afectados. Entonces, sí es importante que pasen a tutoría. Obviamente ya se le explicará a Yanira, ¿no? Cómo tiene que trabajar en Minedu, eso porque eso está contemplado en el protocolo, pero es importante saber que sí, es cierto que tenemos que trabajar sobre todo apoyándole en forma psicopedagógica, porque muchos de ellos puede ser que tengan problemas de atención, de concentración, que repitan. Otros puede ser que no repitan, se mantienen académicamente, pero afectivamente y emocionalmente se ven alterados. Entonces tenemos que nosotros ver en qué podemos apoyar a los niños, o algunos podrían tener problemas de conducta, ¿no? Entonces tenemos que saber bien qué cosa es lo que pasa con esta víctima para poder apoyarla, sin estigmatizarla, pero sí es importante apoyarlos, ¿no? Sigamos, el siguiente, por favor. Hemos hablado de los niños menores de edad, ¿no es cierto?, que están generalmente en el colegio, pero también existen los chicos que ya cumplieron la mayoría de edad, pero que también son afectados por el feminicidio. ¿Y quiénes serían esos? Serían los chicos, tanto biológicos o por adopción, hijos de la víctima, que tengan 18 años a más. A veces hay chicos de 18 años que no han acabado la secundaria, ¿no? Hay chicos todavía de 18 hasta 19, a veces todavía están en el colegio, o incluso ya no, pero están en los colegios no escolarizados, ¿no? Entonces, ellos también son afectados por esta turbulencia tan grave que es un feminicidio, ¿no? Es como si fuera un tsunami, ¿no? Golpea a todos en una familia. Entonces ellos también terminan afectados por eso, ¿no? Puede ser también que sean hijos que están estudiando estudios técnicos universitarios, ¿no? Estaban avanzando y justo ocurre este crimen y a veces son las hermanas o hermanos que al final tienen que asumir a sus hermanos menores. Y ustedes saben que asumir a un niño no es una cosa tan simple. Tienes que cambiar muchas formas, muchas cosas de tu estilo de vida y muchos de ellos ya no van a poder estudiar y terminan dejando todo y dedicándose a suplir todo lo que han perdido, ¿no? Entonces, son personas que también se ven afectadas. La edad máxima para ser considerada una víctima indirecta de personas mayores de edad que estudian es hasta los 28 años, ¿no? Y siempre, claro, que estén llevando sus estudios de forma satisfactoria. Entonces, nosotros también tengamos en cuenta, probablemente
no estén con ustedes en los colegios, pero sí de repente en los centros no escolarizados, también puede ser que tengan algún caso de un feminicidio, o también de repente una tentativa de feminicidio, porque ahorita estamos hablando de feminicidio, pero también recuerden que también tenemos tentativa de feminicidio. Cuando hablamos de tentativa de feminicidio, estamos hablando de una persona, un feminicida que ha intentado matar a la señora, pero esta ha sobrevivido, no logró su objetivo. Y lo diferenciamos de la agresión física, porque en la agresión física el agresor lo que intenta es hacerle daño, hacerle que sufra en el sentido que un golpe, una patada, etc. Pero en la tentativa de feminicidio y el feminicidio, la intención es diferente. Lo que busca este agresor es matarla. Entonces lo que busca es matar. Pues no es lo mismo una violencia física de una tentativa o un feminicidio. Porque lo que busca el agresor en la primera es hacerle daño, con golpes, ¿no? En cambio, en la segunda, lo que busca es quitarle la vida, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el feminicidio y la violencia física común, ¿no? Sigamos a ver la tercera. Habíamos hablado también al inicio, cuando introducimos esta temática, que otro grupo de personas que son fuertemente afectados por el tema de feminicidio son los padres de la víctima, ¿no? Estos padres, que generalmente son de 60 años a más, adultos mayores, también hay personas más jóvenes que también se ven afectadas, pero especialmente el protocolo reconoce como víctimas indirectas a las personas adultas mayores, 60 años a más, porque son personas que conforme va pasando el tiempo van perdiendo más posibilidades de poder trabajar, sus fuerzas físicas también van decayendo, o sea, son personas los cuales nosotros, como hijos, comenzamos a cubrir sus necesidades. Recuerden que nosotros es como si fuera una curva de Gauss, ¿no? Cuando comenzamos, nosotros estamos en la parte en lo que nosotros como niños, a nosotros nuestros padres son los que nos ayudan a comer, a caminar, a estudiar, a leer, todo nos enseñan, ¿no? Comenzamos, nos dan ejemplos de vida y nosotros vamos creciendo. Y nuestros padres con nosotros crecen junto con nosotros, llega un momento que nosotros seamos adultos, tenemos la parte superior de la curva de Gauss, y luego comienza nosotros, los padres comienzan un declive. Ellos ya no pueden hacer las cosas que hacían antes, ya no pueden cargarnos porque ya nosotros somos grandotes y no nos pueden agarrar. Nosotros vamos siendo cada vez más fuertes y nuestros padres comienzan a ser cada vez más débiles. Llegando un momento en que ellos ya dependen hasta de nosotros para comer, para caminar, se pierden, no conocen, ¿no? Entonces, ahí en ese momento nosotros se ha invertido la situación y somos nosotros los que tenemos que apoyar a nuestros padres. Entonces, esta es la forma natural, digamos, de vida de todos, ¿no? Este es nuestro ciclo de vida. Crecemos, nos desarrollamos, nos envejecemos y morimos, ¿no? Pero los hijos justamente están allí para acompañar al padre en esos momentos difíciles en los cuales él ya comienza a declinar. Pero ¿qué sucede con el feminicidio? Rompe esta curva natural, ¿no? Estos padres ya no van a tener esa persona que les daba cariño, les cuidaba, les daba afecto o los protegía en sus momentos de vejez. Ya no van a tener porque ya murió la señora, ha sido asesinada. Entonces ellos se quedan sin esa protección. Conforme va pasando los años va a ser peor porque el abuelito está totalmente solo. Ustedes saben que seguramente tienen a un familiar adulto mayor o tienen un abuelito, un padre, que incluso en los centros de salud, cuando una persona es adulta mayor, los médicos te dicen no te podemos atender mientras no traigas a una persona que te atienda, que te cuide, porque tú solo no puedes estar acá. Incluso hasta no los atienden cuando van sin una persona que los acompañe. Entonces los abuelitos tienen que pedir a la vecina, a otra persona que le ayude, porque ya no tienen quien les pudiese apoyar o cuidar, ¿no? Ahora, ellos a la vez, cuando la madre es asesinada, generalmente asumen a sus nietecitos. Entonces ellos de repente están en una edad avanzada, pero sin embargo ellos tienen que asumir a esas personas pequeñitas para tratar de sacarlos adelante. Es decir, ellos son víctimas indirectas. Además, decíamos que son sus padres, pero también podría ser que la víctima decía tiene a su cargo a su tía, a sus tíos, a sus abuelitos, a sus hermanas mayores. Entonces también ellas, ancianas, también no tienen ese apoyo que hubieran tenido si yo estuviera vivo. Entonces son también personas
víctimas indirectas y son personas adultas. En el caso de ustedes, me parece que las adultas mayores sí no tienen contacto con ustedes, salvo como miembros del grupo familiar, que probablemente sea la abuelita que va al colegio a recoger a los nietos, y así ustedes tengan contacto los profesores con ellos, ¿no? Pero, claro, no tienen directamente porque, ya, ok, ¿no? Entonces, no tienen directamente por lo que es, no es una población que ustedes atiendan. Sigamos, adelante. La otra que continúa. Bueno, eso también es un tema que ustedes vean que los adultos mayores tienen, algunos son autovalentes y no valentes, ¿no? Luego también hay las personas con discapacidad, que también pueden ser personas que son víctimas indirectas. Entonces, toda esta problemática de las víctimas indirectas nos dicen, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que todo esto pasa, ¿qué cosas tenemos que hacer? Y justamente por eso se hizo el protocolo, sigamos a la siguiente, se hizo el protocolo de acción frente al feminicidio, que es un protocolo que justamente se hizo en 2015 y luego fue actualizado en 2018 y fue hecho con todas las instituciones que ustedes ven ahí, ¿no? Fue un aporte de todas las instituciones, Ministerio de Salud, el MINEO también participó, todas las instituciones que hicieron este protocolo, que es una forma de compromiso de cómo podemos afrontar al feminicidio. Sigamos adelante. En este protocolo, que tuvo su normativa en 2015, sigamos al siguiente, el decreto supremo, el que sigue, es el 04, que aprobó la autorización. Entonces, sigamos. Lo que vemos acá que este protocolo estaba hecho por todas estas instituciones, ¿no? Del sistema de justicia, los que han participado, el Ministerio de la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema de protección, el MINSA, el MINEDU, el MINJUS, el MIM, nosotros, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo. Sigamos. La siguiente, por favor. Todos tenemos que trabajar en forma mancomunada para que podamos hacer un efecto realmente en estos casos de feminicidio. El protocolo tiene 3 procedimientos regulados: el feminicidio, la tentativa y la violencia de pareja de alto riesgo. En el feminicidio se ve por las víctimas indirectas y porque hay justicia para la persona que ha sido asesinada. En la tentativa de feminicidio se ve tanto por la víctima de tentativa que ha sobrevivido y por las víctimas indirectas. Y en la violencia de pareja de alto riesgo son aquellas parejas en las cuales todavía no han llegado a este extremo de feminicidio y tentativa, pero si es que ya comienzan a tener un nivel de riesgo severo o moderado, podrían caer en los anteriores fenómenos, ¿no? Y justamente lo que se busca es prevenir el feminicidio. Ustedes están un poco más en este tema, ¿no? De la violencia, ¿no? Prevenir la violencia, con lo que he visto sus recursos, prevenir desde la adolescencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, en tentativa tenemos 5 casos de adolescentes de 17 años que han intentado matar a su pareja y uno a la mamá de su pareja, ¿no? Entonces, no es que los adolescentes no hayan llegado al feminicidio o la tentativa. Incluso ellos han llegado. Pocos, pero tenemos casos nosotros, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de que el trabajo que realizan en el colegio es fundamental, porque ahí se comienza a estructurar a las personas. Ustedes pueden tener una función muy importante para justamente evitar llegar a este tipo de extremo, ¿no? De violencia. Creo que tengo una última ya para concluir. Si tuvieran alguna duda respecto a lo que es el feminicidio, la tentativa de feminicidio, ¿no? Ahí está mi correo, ¿no? En que ustedes pueden escribir. También tenemos la página del Ministerio de la Mujer, el programa de violencia, justamente es donde yo provengo, nos trabajamos básicamente de violencia, en lo que ustedes pueden consultar sobre esta problemática del feminicidio, tentativa de feminicidio y la violencia de pareja. El protocolo es un instrumento que permite que todas las instituciones trabajemos de forma coordinada. Justamente, por ejemplo, ahora estoy con ustedes compartiendo porque tenemos una relación de un trabajo de articulación interinstitucional con el MINEDU y con los demás ministerios. Bueno, creo que eso es lo que podría decirles por ahora. Cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguelina. Muy importante lo que ha compartido con nosotros respecto a esta norma que todos debemos conocer, ¿no? Y que, bueno, es necesario también que las escuelas, sobre todo las autoridades, que son los directores, los especialistas de la SUGEL, los especialistas regionales, conozcan para poder orientar, ¿no? Cómo ayudar a esas víctimas indirectas del feminicidio. Ahora, justamente hablando de este tema, voy a dar pase a Yanira para que pueda dar justamente esas orientaciones de cómo abordar ese tema desde la gestión, ¿no? De la Dirección Regional y la Gestión Regional de Educación, así como las UGELES, para poder brindar ese apoyo a estas víctimas. Siempre recordando a los participantes que se registren, por favor. En la sala tenemos 52 personas, pero solo se han registrado 35. Les solicitamos que por favor se registren en el link que allí está, se encuentra presente. ¿Ya? Asimismo, para decirles que las consultas que puedan hacer lo hagan en el chat y al final de este evento pedirles que por favor llenen la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Y ahora sí, damos paso a Yanira para que nos explique sobre cuáles son las acciones que realiza la DRE, GRE y UGEL respecto a eso. Adelante, Yanira. Gracias, Violeta. Gracias, Miguelina, también por esta información, ¿no? Ya que es importante para poder pasar a este segundo tema, ¿no? Haber visto qué es la normativa, qué es el protocolo, ¿no? Esas definiciones que es importante que los especialistas, el público que trabaja en el sector educativo conozcan. Muy bien, entonces, ¿se está viendo en pantalla? ¿Se ve, verdad? Sí. Listo, entonces vamos a continuar. Y pues voy a hablar el cuarto tema ya para ir cerrando, respecto al rol de la DRE-UGEL, ¿no? E instituciones educativas en la atención a víctimas indirectas del feminicidio en el sector educativo. Voy a ser bastante rápido también porque sé que estamos con los tiempos. Bien, entonces, de acuerdo a lo que nos ha hablado Miguelina respecto a este protocolo, ¿no? Es importante tomar en cuenta que en el caso del sector de educación, pues los operadores del sistema de protección que tenemos desde el Minedu, estamos hablando pues los especialistas de tutoría y orientación educativa de las DRE y UGEL, los coordinadores y especialistas de convivencia escolar en las DRE y UGEL, porque tenemos, ¿no? estos profesionales en estas instancias educativas, y también ahora contamos con promotores de tutoría y orientación educativa de las DRE y UGEL, ¿no? Estamos hablando de alguna manera los que están más, ven más la parte esta de gestión, ¿no? Entonces y obviamente ya luego vamos a ir viendo también en las escuelas también las responsabilidades que tienen estos sistemas de protección y también en este caso las instituciones educativas. Bien, en el caso de feminicidio, que ya nos habló Miguelina, en el caso Minedu, pues Minedu debe atender las necesidades educativas de las víctimas indirectas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Ya lo sabemos. Hijos, hijas, menores dependientes de las víctimas, ¿no? Facilitar los traslados de matrícula a nivel local y nacional y el trámite expeditivo para asegurar pues el derecho a la educación de las hijas, hijos de la víctima del feminicidio, ¿no? En caso de tentativa de pareja de alto riesgo, también a través de las instancias de gestión educativa, también garantizar las condiciones necesarias para la permanencia, la conclusión y el buen desempeño, ¿no? ¿Qué medidas de protección tenemos que tomar en cuenta para las víctimas indirectas? Ya sabemos quiénes son las víctimas indirectas. Entonces, a nivel de UGEL, ¿no? Si el niño o la niña tiene que trasladar a una nueva IE, proporcionar el código modular, ¿no? Siempre hay que facilitar esta información, porque a veces pasa de que justo cuando coordinamos, ¿no? Yo estoy a cargo desde el Minedu como punto focal, a veces siempre hay dificultades, no sabemos y no logramos ubicar, ¿no? A estas víctimas indirectas. Entonces es importante facilitar esta información cuando se nos solicite, coordinar con el director o directora y el coordinador de gestión de bienestar. El acompañamiento socioafectivo también, ya lo dijo Miguelín, es muy importante acompañar, ¿no? A estas víctimas indirectas, ¿no? Ya que puede ser, si bien es cierto, no solamente es ver el tema económico, sino también hay un tema afectivo, ¿no? Que se ha tocado y que es importante, que se ha afectado y que es importante, pues, que la escuela no pase por alto. Por el contrario, ¿no? Sabemos por norma, nosotros tenemos los lineamientos de tutoría y orientación educativa y pues desde la tutoría se brinda ese acompañamiento. Pero no solamente desde la tutoría, sino también desde a nivel de toda la escuela se debe acompañar al estudiante.
En caso de que las víctimas indirectas estén cursando estudios en institutos superiores, el MINEO debe gestionar el apoyo correspondiente siempre y cuando se encuentre pues en situación de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal o Mixta las acciones realizadas en favor de las niñas y niños previa solicitud, ¿no? Entonces son estos datos así de manera un poco más, así algunos alcances los estoy mencionando aquí, pero también tenemos en el mismo documento que también vamos a compartir del protocolo que se está hablando, porque esto está en el protocolo, ¿no? Para que ustedes tengan más a detalle esta información. ¿Cuál es el rol o la responsabilidad que asume el director, ¿no? De la escuela? Garantizar que el docente, tutor y además docentes brinden el apoyo académico y socioafectivo a las niñas, niños y adolescentes dependientes de las víctimas, ¿no? Asegurar el logro educativo hasta terminar su formación escolar. Eso, o sea, debemos promover que este estudiante víctima, ¿no? De un feminicidio indirecta pueda concluir sus estudios, ¿no? Y obviamente ahí está de más decirle todas las estrategias que ya desde la tutoría, desde las escuelas, ¿no? Se están, desde el Ministerio de Educación venimos promoviendo también la continuidad educativa, entonces promover todo ello para que nuestros estudiantes pues puedan concluir sus estudios, ¿no? Entonces ahí está el director, ¿no? Es clave para asegurar eso, para que el docente tutor tome en cuenta esos aspectos. Niñas, niños víctimas indirectas sin red de soporte, porque también pasa de que estos niños, niñas, ¿no? Y víctimas indirectas también de repente no tienen red de soporte. Obviamente el acompañamiento debe ser mucho, mucho mayor, ¿no? Y ahí obviamente también hay todo un trabajo articulado también. Proporcionar el código modal, lo mismo, ¿no? Asegurar la coordinación con el director, en este caso el director de la instancia educativa, de la instancia de gestión educativa, ¿no? El acompañamiento académico, socioafectivo, ¿no? A estas víctimas para terminar su formación, informar también a la fiscalía, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué medidas de protección o acciones sociales e instituciones involucradas para las víctimas de tentativa de feminicidio? También, ¿qué medidas de protección también tenemos que desarrollar? Entonces, el MINEDU le corresponde coordinar con la IE, ¿no? O el CEPRO, en el caso para el apoyo a los hijos mayores, cuando estamos hablando de hijos mayores, dependientes de la víctima, que cursan estudios de educación básica o técnico-productiva, ¿no? Y en caso de educación superior actuará de acuerdo pues a las posibilidades que tenga, respetando la autonomía de las universidades también, ¿no? Entonces, todos estos roles es importante tomarlos en cuenta. Medidas de protección, acciones sociales e instituciones involucradas para las víctimas de feminicidio. Entonces tenemos acá el caso del MINEDU, pues también lo mismo, ¿no? En el caso de la víctima, que la víctima se encuentre cursando estudios de instituciones educativas de educación básica regular, EBR, o educación básica alternativa también, y sea de alta, la UGEL en coordinación con la directora o director debe garantizar su matrícula, su permanencia y su conclusión, ¿no? Entonces hay que darle ese apoyo desde la tutoría y orientación educativa. Por favor, también les pido ahí a nuestros especialistas de tutoría, por favor, revisar este documento, ¿no? Y poder compartir, socializar con las escuelas, con los directores, si es que no hubiera ahorita directores, con los docentes también, para poder accionar, ¿no? De acuerdo, ¿no? A lo que nos compete también en el marco de este protocolo. Brindar las condiciones educativas que permiten el logro de sus aprendizajes y desarrollo integral, ¿no? Atención de las y los niños dependientes de la víctima, con red de soporte familiar, ¿no? Coordinar con la IE para que las niñas, niños y adolescentes dependientes de la víctima culminen su año escolar. Se dan cuenta que un poco está más ligado para que los estudiantes puedan concluir sus estudios, pero para poder lograrlo, obviamente, el acompañamiento socioafectivo es básico, ¿no? O sea, obviamente nosotros hay aspectos que no va a escapar de nuestras manos como sector, pero sí garanticemos ese acompañamiento pedagógico, ese acompañamiento socioafectivo, promovamos actividades para que el estudiante termine el estudio, facilitémosles esos recursos que ellos necesitan. El director de la IE debe coordinar con el Comité de Gestión del Bienestar el acompañamiento académico y socioafectivo de las niñas y niños dependientes de la víctima para garantizar su logro educativo, ¿no? En caso la víctima se encuentre estudios en institutos superiores, el MINEO también debe brindar apoyo correspondiente, ¿no? Y así vamos a encontrar, pues, estos roles que nos compete, ¿no? Como sector educativo. Tenemos también atención de las y los niños dependientes de la víctima sin red de soporte, también tenemos con red de soporte y también sin red de soporte, también nos dan las orientaciones aquí de cómo debemos actuar, ¿no? Atención de víctimas sin redes de protección familiar, ¿no? Y ya, bueno, entonces tenemos también gestión de riesgo en caso de riesgo severo, ¿no? ¿Qué hace MINEDU? ¿Qué hace la instancia de gestión educativa? Garantizar, en este caso, la tutoría individual a la víctima en caso se encuentre cursando estudios de educación básica regular, ¿no? Porque va a pasar de que puede ser que el estudiante, pues, se encuentra muy afectado, ¿no? Entonces,
Aquí justamente son precisos en el protocolo y hacen énfasis en la tutoría individual, ¿no? Una estrategia que venimos promoviendo desde el sector también. Entonces, ya tenemos un motivo más para poder abordar la tutoría individual en este espacio, ¿no? Cuando se presentan estas situaciones, podría decir que la idea no es que pase, ¿no? El director de la IE debe informar a los especialistas de tutoría de las instancias de gestión educativa si la víctima continúa asistiendo a la IE. De no ser así, el director debe informar si la víctima ha solicitado el traslado de matrícula, garantizar la culminación de sus estudios escolares, hacer el seguimiento, no solamente cuando facilitemos para el traslado, o sea, lo dejamos ahí, no, hay que hacer ese seguimiento, ¿no? En caso de que las víctimas se encuentren cursando estudios en institutos superiores o universidades, el MINEDU debe gestionar el apoyo correspondiente siempre y cuando se encuentre en riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta también estas precisiones que se ponen, ¿no? Cuando el caso de riesgo es moderado, ¿no? Garantizar igual lo mismo la tutoría individual de la víctima, quien contará con el soporte del comité de tutoría de la IE. Bueno, acá menciona, en realidad es comité de gestión del bienestar ahora, ¿no? El director de la IE debe informar a los especialistas de tutoría de la IEG de si la víctima continúa asistiendo pues a la IE. De no ser así, el director informará a la víctima, ¿no? Digamos como que son roles casi similares, pero la idea es que se cumpla lo que está mencionando en este protocolo y como se pueden dar cuenta, y es por eso que hemos convocado acá a la mayoría de especialistas que son de tutoría, porque de alguna manera ya el protocolo establece, ¿no? Algunos roles específicamente donde direccionan, ¿no? Que el especialista de tutoría es en la tutoría en la cual pues debemos el espacio como que más oportuno para poder dar este acompañamiento, ¿no? En casos de a estas víctimas indirectas, ¿no? Por feminicidio, ¿no? Porque somos, creo, el espacio que brinda el acompañamiento afectivo, como lo decía hace un momento, ¿no? Con mayor fuerza, se podría decir, ¿no? Le damos más atención. Y obviamente realizar las coordinaciones intersectoriales para la atención de la víctima en programas preventivos promocionales también, ¿no? Entonces también eso es importante tomarlos en cuenta. Muy bien, entonces esos serían estos alcances respecto a este protocolo, ¿no? Estos roles que compete a las instancias de educación que nos compete como sector. Y nada, estamos atentos a las preguntas que puedan haber salido, si es que las hubiera. Voy a dar pase a Violeta para que continúe y, bueno, podamos ir cerrando en todo caso de no haber preguntas. Muchas gracias, Yanira. Sí, efectivamente, muy importante las orientaciones que has brindado respecto a la labor, el rol que cumple el especialista y la escuela respecto a la atención de la violencia, ¿no? Y precisamente sobre ese tema nos consultan el UGEL 3, si el estudiante menor que es enamorado le pega a su pareja que también es menor de edad, estudian ambos en la misma escuela, ¿no? Y ya nuestras compañeras han estado respondiendo algunas consultas, ¿no? Aclarar que en la UGEL no existen especialistas exclusivos para atención de tutoría, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero sí existen especialistas de convivencia que pueden orientar el trabajo. También acá Lina ha respondido de que se puede articular con un SEM de la zona para que pueda orientar a la víctima y le den patrocinio, pero recordemos que siempre que tenemos que trabajar con los dos, ¿no? Con la víctima en este caso y con el victimario. Sobre todo si los dos son estudiantes de nuestra escuela, tenemos que abordar el tema con ambos. También por acá Lina comunica que es importante dejar saber la edad del estudiante, ¿no? Si es menor de 14 es diferente. Bien, entonces las consultas también que han quedado en la bandeja respecto al video y al PPT, ¿no? Que estamos trabajando el día de hoy y por eso se les recomienda a los participantes que por favor registren su asistencia para poderles remitir este material que están solicitando, ¿no? Pues, no sé, ya creo que no hay más preguntas o quisieras aportar un poquito más respecto a la violencia de género de estudiantes de la misma escuela. Ir cerrando ya, ¿no? Violeta, no entendí. ¿Ya las preguntas han sido resueltas? Disculpa, no entendí. Sí, acá Lina, no sé quién, Lina invitado,
ha estado respondiendo, pero igual puedes aportar algo relacionado a esa consulta que hicieron de la UGEL 03, ¿no? Respecto a que si el menor, si ambos, tanto la persona que violenta como la persona violentada son de la misma escuela, ¿no? Y ambos son menores de edad. ¿Qué se puede Claro, decir? efectivamente, Violeta, ahí se aplica el protocolo también. Recordemos que tenemos los lineamientos del Decreto Supremo 004 y hay protocolos para los tipos de violencia que existen, ¿no? Que se puedan dar en la escuela. Entonces, estamos hablando obviamente de una violencia escolar, pero hay que determinar de qué tipo de violencia. Entonces, eso se registra en el CICB y se toman las acciones que corresponden, tomando obviamente toda la confidencialidad del caso, guardar todo eso bajo confidencialidad. Y también pues, si hay que coordinar, ¿no? De acuerdo a lo que dice el protocolo con el Centro de Emergencia Mujer, hay que hacerlo, porque ahí te explica el protocolo y te indica las acciones, ¿no? Si hay que coordinar con alguna instancia, como el Centro de Emergencia Mujer, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, de esa manera poder abordarlo. Y ojo, ahí, por favor, también desde la tutoría y orientación educativa, poder acompañar, como dijo Viole, no solamente es al que agrede, sino también, perdón, al agredido o a la víctima, sino también al que agrede. Ambos estudiantes necesitan ser acompañados y evitar etiquetarlos, porque eso a veces suele pasar en algunas escuelas. Por favor, evitemos eso, guardemos con bastante confidencialidad, tratemos con bastante respeto también a cada estudiante, porque cada estudiante para tener una conducta de ese tipo es porque hay un trasfondo, y ese trasfondo es una tarea que nos toca como docentes, como orientadores, ¿no? Como especialistas también, ¿no? Para poder orientar. Gracias, Muchas Violeta. gracias. Muchas gracias, Yanira, por tu respuesta. También de Miguelina, que es la que ha respondido acá en el chat de reunión y ha ido dando algunos alcances. Muchas gracias a ambas por sus respuestas tan pertinentes ante esta pregunta. Bien, y ahora ya estamos cerrando este espacio para recordarles a todos los participantes de que se les va a pasar un link, ¿no? Para que puedan llenar su encuesta de satisfacción respecto a este tema. Muchas gracias a todas y todos. De esta manera hemos llegado al final de la asistencia. Estamos seguros que todos y todas asumimos el compromiso por la mejora del bienestar de nuestras y los estudiantes. Gracias por habernos acompañado y les vamos a pedir que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto de clausura. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bien, muchas gracias a todos. Un gusto. Sigamos trabajando por la tutoría para el bienestar de las y los estudiantes. La próxima oportunidad. Gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.